Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos su presencia y su bendición en este lugar. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Bendiga a los amigos y amigas, hermanas y hermanas que estén en cualquier lugar de la tierra. Permítanos hoy, Padre querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender y conocer y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el curso que tiene que ver con la persona y obra del Espíritu Santo. Hemos querido ponerle un título que llame la atención y por eso le hemos llamado como le hemos llamado. Estamos tratando con el Espíritu Santo y esperamos en el nombre del Señor que esto sea el comienzo de una linda y maravillosa experiencia. Estamos hablando de lo que se conoce como neumatología o el estudio del Espíritu Santo. Vimos en las presentaciones anteriores, la más cercana, la presentación última, cómo Dios es quien habla en su palabra. Leíamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cómo Dios en los versículos, capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26, dice sencillamente, y dijo Dios. Cuando tenemos la Biblia en la mano, tenemos que estar muy claro que no estamos tratando ni con Moisés, ni con ninguno de los escritores bíblicos, estamos tratando con Dios. Y decíamos que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. En toda la presentación anterior vimos cómo Dios habló, Dios hablaba, y hoy tenemos que hablar de cómo Dios ordenó que su palabra se registrara, que su palabra se escribiera. Cuando usted se acerca a la Biblia sin el debido respeto, cuando usted trata de la Biblia en una forma profana, cuando usted no trata a la Biblia como debe ser tratada, entonces usted pierde una gran bendición. Ser profano o la profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Hay cierta reverencia, cierto cuidado que debería tenerse cuando usted va a tratar con la Biblia, cuando usted se va a relacionar con el Santo Libro, porque en este libro está contenida la palabra de Dios. Y Dios exige que cuando se trata con Él haya cierto grado de santidad. Ustedes recuerdan a Moisés en Éxodo capítulo número 3, cuando oyó la voz de Dios y se acercó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate, ¿qué cosa? Porque el lugar en que tú estás santo es. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué capítulo 5, el arcángel Miguel se le acercó a Josué y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo, no, más como el príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido ahora. ¿Y qué hizo? Quítate los calzados porque el lugar que está pisando es tierra santa. Si uno tuviera ese espíritu, esa actitud y esa aptitud, cuando estudia la Biblia, recibiría una gran y maravillosa bendición, porque entonces el Espíritu se acercaría con más facilidad. Vamos rápidamente a ver las pruebas o las evidencias bíblicas que demuestran que esta Biblia, que este libro, contiene registradas las palabras de Dios. Satanás no tiene que ver con cuánta posición usted tenga, ni cuánto conocimiento. Satanás respeta a Dios y lo hace a través de su palabra. Inclusive, cuando usted estudia la Biblia y descubre la vida de Jesús, descubre que Jesús le hizo frente a Satanás sin argumentos. Le hizo frente a Satanás solo con escrito está. La palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras dicen, número 1, en su enfrentamiento con el diablo, su vida moral, en sus debates públicos y también en su ministerio, Jesús se utilizó exclusivamente la palabra de Dios. Jesús no argumentaba, él presentaba la Biblia.
¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Siempre se enfocó en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos rapidito a ver cómo en la Santa Biblia descubrimos a Dios autorizando que se registren sus palabras, las palabras de Dios. Vimos en el capítulo 17 de Éxodo 17, versículo 14, lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto que pasó Moisés, regístralo, escríbelo. Necesito que lo recuerden. Recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Si la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, y usted estudia la Biblia con la Biblia, a través de la Biblia y por la Biblia, entonces usted estará mirando en la mente de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2, mire usted qué cosa linda dijo Pablo. Es algo muy profundo, en lo cual pocas personas meditan y triste y lamentablemente algunos no lo toman en cuenta. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 8 dice, veamos desde el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estamos hablando de una sabiduría, ¿cómo dice? Oculta. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién dice ahora? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Dónde lo reveló Dios? En su palabra. ¿A través de quién? Del Espíritu. ¿A quiénes? A los escritores bíblicos, y ellos registraron esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. Mi pregunta entonces, ¿contiene la Biblia la sabiduría oculta de Dios? Sí. ¿La reveló Dios? Sí. ¿A través de los escritores bíblicos? Sí. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, tiene que estar consciente que no se está acercando a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. ¿Se está acercando a quién? A Dios. ¿Y quién reveló estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? De modo que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, hágalo con reverencia, con mucho cuidado. No la tire en cualquier lugar. No la ponga de cualquier manera. No le ponga cosas encima. Trátela con respeto y reverencia y usted verá los resultados. Entremos entonces directamente al trabajo de hoy. Deuteronomio capítulo número 31, versículo 19, versículo número 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 19. Recuerde, Dios ordena escribir su palabra. Estamos trabajando con la serie enfocada en la persona y la obra del Espíritu Santo. Estamos trabajando nada más y nada menos que con el Espíritu de Dios. Deuteronomio 31, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Deuteronomio 31, 19. ¿Cómo dice el 19? Ahora pues, ¿qué dice? Escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Quién está dando esa orden? Dios. ¿Qué quiere? Que registren ese cántico. ¿Se debe hacer lo que dice Dios? Sí. Mire, si usted le toma la reverencia apropiada a la Biblia, si usted se levanta temprano en la mañana y ora a Dios, le abre su corazón y toma la santa palabra, la santa Biblia, y empieza a leerla con todo el cuidado y la reverencia posible, usted notará al pasar el tiempo que algo empieza a ocurrir en la vida suya. ¿Por qué? Dice una ley, se llama la ley de la contemplación, que nosotros nos transformamos en lo que miramos, sea bueno o sea malo. Usted será el resultado final de lo que usted contempla. De allí la importancia de los padres con los hijos. Dice uno de nuestros libros que por precepto y ejemplo, los padres le modelamos a los hijos. Ellos serán lo que el modelo le presente. Cuando usted hace de Dios su modelo, se llena de la Biblia, entonces el Espíritu trabaja
y le cambia a usted a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Versículo 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta, ¿qué cosa dice? Concluirse. Dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ¿y qué dice? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Escribió Moisés las leyes que Dios le dictó? Sí. ¿Era palabra de Dios? Sí. ¿Escrita por Moisés? Sí. Mi pregunta, cuando usted lee las palabras de Dios escritas por Moisés, ¿está leyendo el pensamiento de Dios, sí o no? Y ahí es que está el secreto. Usted está entrando en la mente de Dios. Y cuando una persona entra en la mente de otra, inconscientemente, a la mente que usted entra, le entra a usted también. Es una ley. Es una ley. Si usted lee mucho acerca de el escritor fulano de tal, usted termina pareciéndose al escritor fulano de tal. Es una ley. Sea bueno o sea malo. Mucha gente no solamente leía o lee todavía a Shakespeare, sino que lo imitaban. Al punto de que la confusión de Shakespeare es la confusión de sus vidas. Por la cantidad de preguntas que hay, en realidad preguntándose a la gente quién estaba detrás de. Si usted lee la Biblia, se mete en la mente de quién, en la mente de Dios. ¿Se entiende o no se entiende esto? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? ¿A dónde llegó Pablo? ¿A dónde dice Pablo que llegó? 1 Corintios 2, 16. ¿Qué dice el verso 16? 1 Corintios 2, 16 dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué afirma Pablo? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa tenemos? La mente de Cristo. ¿Le gustaría a usted tener la mente de Cristo? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Usted la puede tener si se llena la Biblia. ¿De quién se llenó Cristo la cabeza? De la palabra de Dios. ¿Cómo lees? Escrito está. Y siempre citó la Biblia. Guarda esa espada. ¿Por qué? ¿No crees tú que yo puedo clamar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Porque entonces si hago eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque así está escrito, entonces tiene que cumplirse. No solamente citaba la Biblia, sino que se sometió a ella. ¿Cierto o falso? ¿Dijo Dios que debían registrar la Biblia? Sí, Señor. La palabra de Dios, sí. Jeremías, capítulo 36, versículo número 2. Jeremías, capítulo 36, versículo número 2. Perdonen que vaya tan lento, pero puedo ir un poquito más rápido. No hay ningún problema. Jeremías 36, versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? Toma un rollo de libro, ¿y qué dice Dios? Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Quién habla? Dios. ¿Qué le dice a Jeremías? Escribe. ¿Y qué hizo Jeremías? Jeremías escribió. En Habacuc, capítulo número 2, Habacuc, capítulo 2, versículo número 2. No olvide que estamos usando el método como bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que piensa, diga o opine el predicador, es lo que dice ¿quién? Lo que dice Dios, versículo 2, Habacuc 2, 2. ¿Cómo dice? Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué cosa le dijo a Habacuc? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando se llena de ella, cuando usted instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, que dice la Biblia, no se apartará de él. Hágalo. Aquí hay una dama presente que tiene 3 hijos. Y lo hizo con los hijos de ella y de su esposo. Y después que crecieron, nunca se apartaron del Señor. Recuerdo que cuando llegaba de los viajes, ella me contaba las experiencias que tenía con los niños. Y recuerdo que uno de ellos, cuando todavía no sabía ni leer ni escribir, se aprendió de memoria los globitos de una Biblia que había traído el papá. Y ella le enseñaba. Y el chiquitín se aprendió de memoria y cuando llegaban algunas personas a la casa, él les decía, ¿quiere que te haga una historia de la Biblia? Él no tenía el lenguaje muy claro, decía, ¿quiere que te haga una historia?
Y entonces usted lo sentaba en la pierna porque estaba chiquito y buscaba la historia que él quería hacerle, le leía el título y usted decía, oh. Y empezaba globito por globito a decirle lo que iba diciendo. Se aprendió de memoria las historias de la Biblia y todavía no sabía leer. Esa dama está aquí presente, esa hermosa mujer que ustedes ven ahí. Y el niño, miren al lado de ella, ese enanito que tiene ahí al lado. Eso funciona, señores, eso funciona. Mire qué cosa linda. Dios sigue hablando en las Escrituras. Déjeme abrirle un poquito mi corazón. El peor error que se comete en un hogar. El peor error que comete un ser humano. La mayor tragedia humana. La peor desgracia del ser humano. Quisiera encontrar una palabra que me satisfaga, pero no encuentro ninguna. Lo peor de lo peor de lo peor que le puede pasar a la humanidad es desconocer la palabra de Dios. No hay futuro ni esperanza para un hombre o una mujer, para un niño o una niña que no se llena de la palabra de Dios. No importa quién sea. Y escuche, lo peor que le puede pasar es tener éxito en la vida sin la palabra de Dios. Esa es la peor desgracia más grande que le puede pasar. Porque entonces se lleva el diablo. Mire usted, el peor error es separarse de la palabra de Dios. Cuando era un adolescente todavía, trabajé en una oficina de ingenieros y arquitectos. Y voy a resumir mi historia. Conocí a un señor que tuvo mucho éxito. Era sumamente rico. Tan rico era que los proyectos que hacía el ingeniero Fernando Santana, él compraba, en los proyectos compraba por secciones. Y yo era el secretario de la oficina. Yo tenía que pasar todos los presupuestos, bueno. Y un día estaba leyendo en la oficina, terminé mi trabajo y me puse a leer mi Biblia. Yo estaba recién bautizado, tenía como 2 años bautizado, tenía como 21 años. Y estoy ahí fajado leyendo mi Biblia y cuando uno la lee, él se mete la cabeza en la Biblia. Y llegó este señor, usted le veía encima de la ropa, la gente que son muy ricas se le nota, mire, al vuelo. Como los que somos muy pobres también se nos nota al vuelo, ¿no? Compadre, y cuando yo lo veo, suelto la Biblia, y bueno, y el ingeniero Santana me llamó que viene en camino, que le espere un momentito. Y él se sienta y yo estoy aquí también sentado, y yo digo, bueno, lo que este tipo está haciendo nada, pues yo sigo leyendo mi Biblia aquí escondidito, aquí abajo, ¿me entiendes? Y ahí sigue leyendo mi Biblia. Y se me ocurre hacerle una pregunta, porque este tipo se ve como tan ¿me entiendes? Y él compraba, ¿cuántas casas quieres? Le decía el ingeniero. ¿Cuántas tú tienes? No, que son 100 casas. Dame 30. Pero dame 30 con el cheque ahí. ¿Y ya cómo me lo va a poner? Eso es antes de empezar el proyecto, ¿eh? Eso es cuando está la tierra nada más. ¿Usted quiere 30? Sí, se lo voy a poner a tanto. ¿Está bien? ¿Usted quiere el cheque ahora? Sí. Y el mío le entregaba el cheque y siguió. Y ese día a mí se me ocurre, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice que sí. Le digo, ¿qué usted cree? ¿Cuál será el futuro de un joven que decida guiar su vida por lo que dice este libro? Y le subo la Biblia, compadre. ¿Qué le pasará a un joven que decida vivir como ese libro dice? El tipo siempre usaba una gafa negra, nunca se le veían los ojos. Un bastón con una cabecita de un caballo y un sombrero negro, siempre traje negro y siempre, pero mire, pero el hombre. Y yo de broma le había jugado una broma de que veía el caballito ese con los ojitos que le brillaban. Y yo los muchachos son muchachos. Yo le digo, usted me va a decir a mí, eso sí, porque venía tantas veces cuando usted trata mucho a una gente como que le coge confianza. Usted me va a decir a mí que esa cabecita de ese caballo es de oro. Y él se me mira y se ríe y me dice, sí. Y digo, sí, también. Y los 2 ojitos son 2 zafiros, 2 rubíes. Y me dice, sí. Y yo empecé a reírme. Y él se ríe también, como, este es un ocurrente.
Y me dice, mira, a mí me gusta que tú eres observador porque justamente la cabecita es de oro y los dos ojitos son dos rubíes. Bueno, pues cuando yo veo que este tipo, y era cheque, y el que recibía los cheques era yo. Imagínense en ese tiempo, millones. Yo le estoy hablando de 42 años atrás. Millones en este país, en el 42 años atrás. Yo no le voy a decir cuánto ganaba en la oficina porque usted va a reír entonces, yo no quiero que usted se ría. Y le digo al hombre, ¿qué pasará con la vida de un joven que se deje guiar por esto? Oye, es como cuando a usted le ponen unos cables de electricidad. El tipo se levantó de esa silla. El bastoncito ese lo puso en la silla. Me miró, se quitó el sombrero, lo puso en la silla y se quitó la gafa que nunca se quitaba. Cuando ese hombre me hizo así, me miró. Tiene unos ojos vacíos, como si fuera una gente que por dentro no tiene nada. Como unos ojos de un muerto. No sé si has visto los ojos de un muerto, yo nunca lo he visto porque siempre cierran los ojos los muertos, no sé por qué. Pero vacío, vacío por dentro. Y cuando yo veo el tipo me asusté y me dijo así, me miró así como desafiante y me dijo, mire joven. Digo, ya que el empleo se fue al caramba. Porque cuando este hombre se queje, mire joven, le voy a decir una cosa. Y se puso así tembloroso. Yo le digo a usted, y yo le digo a usted, yo le aseguro a usted, que si usted decide vivir de lo que ese libro dice, y hacer como ese libro dice, y apoyarse en ese libro, usted nunca tendrá nada de qué arrepentirse. Y le irá bien, porque le irá bien. Mire, le irá bien. Y estaba así como me quería entrar, digo, ¿qué le pasó a este hombre? Pero se puso así como frenético. Y me miró así. Y se puso así, agarró el sombrero y se lo puso. Agarró la gafa y se la montó, y agarró su bastón y se fue. Jamás volvió a la oficina. Digo, ya si me va. Ahorita llega el ingeniero y me pregunta qué pasó. Y justamente el tipo se fue. Y como a los 5 minutos llega el ingeniero preguntando dónde estaba don fulano. Digo, ese hombre parece que se le montó algo y salió corriendo por ahí. Y el ingeniero empezó a reírse. ¿Cómo así? Digo, llámelo porque yo le hice una pregunta y el tipo se puso que se emocionó. Dice, que se emocionó. Dice el ingeniero, digo, sí. Dice, ese nunca se emociona con nada. Digo, vamos por así se emocionó. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Yo tenía cuántos años? 21. Ahora tengo, soy el mismo joven, pero con 63. ¿Quieren que le diga una cosa? El hombre tenía razón. Y ahí está mi esposa y mi hijo mayor, que le pueden contar lo que ha sido la vida de su papá y de su esposo. Dios no le falla a nadie. Amén. En lo que usted quiera, física, mental, social, emocional, espiritualmente. Dios no le falla a nadie. Lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Cuando usted acepta la palabra de Dios, usted está comprometiendo a Dios. Dios no está comprometido con nadie, absolutamente. Pero está comprometido con su palabra. Amén. Si usted le cree a Dios, usted puede dormir tranquilo. Y aquí hay personas que saben que puede dormir tranquilo. Cosa linda, masita linda. Andresito después le contará las cosas que pasan en algunos viajes. Porque que él me dijo, yo estoy aquí. Y desde que él me dijo, yo estoy aquí, yo creí que él estaba ahí. Y cuando el demonio me dice, si no estuviera, si ese que te acompaña no te acompañara, te matamos. Y yo he visto cómo han matado gente por matarme a mí. ¿Cómo no lo voy a creer? Cuando usted ve una gente en el suelo con la cabeza explotada, chorreando sangre, botando toda la sangre, haciendo así, y el cráneo explotado. Oiga, ¿y era usted que lo iban a explotar? A mí, a mi esposa y a mis 3 hijos. Y cuando usted ve un carro dando vuelta en el aire, una jipetita de esa, dando vuelta en el aire, y esa mojanga viene para encima de usted y le aplasta la parte de atrás, del carro que usted va, y a menos de 12 pulgadas, menos de un pie, esa goma grandota rompen el cristal y rompen la parte de atrás. Solamente a 12 pulgadas, un pie de la cabeza de sus hijos, ¿cómo usted no le va a creer en Dios? Esa llanta entra eso a 12 pulgadas y le aplasta la cabeza a Andresito y a la nena. ¿Cómo no lo voy a creer? ¿Cómo no lo voy a creer? Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces, si usted le cree, Él hará maravillas. Si usted no le cree, Él no va a hacer nada. Porque usted no le cree. Él no va. ¿Qué dice el Evangelio?
que no hizo muchos milagros en Capernaum por la incredulidad de ellos. ¿Verdad que no estamos entendiendo? Sí. Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, tiene una cita clásica que la gente se sabe de memoria. Deuteronomio 29, 29. ¿Qué cosa dice? Las cosas reveladas son para ¿quiénes? Deuteronomio 29, 29. ¿Cómo dice? ¿Habla Dios en su palabra? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Y para quiénes más? Para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Registraron la palabra de Dios? ¿La tenemos nosotros? Entonces, ¿por qué somos tan tontos y no nos llenamos de ella? Dios promete, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cumple Dios su palabra? Entonces explíqueme, ¿por qué tanto cristiano hecho leña? Explíqueme eso. ¿Por qué tanto cristiano se lo está llevando Satanás? ¿Qué pasó ahí? ¿Falló Dios? Entonces tenemos que revisar el negocio otra vez. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 8. Recuerda el método bíblico gramático descriptivo. Dios no miente, Dios no falla, Dios no traiciona. Isaías 30, versículo 8. ¿Qué dice el verso 8? Ve pues ahora, ¿y qué dice? Y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. ¿Para qué cosa dice? Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Hay una serie que estamos terminando. Quiero darle buenas noticias. Parece que Pablo Dios está muy empeñado en esto que estamos haciendo y me lleva al garete. A veces no me ha dejado ni dormir, compadre. Señor, yo voy a decir la verdad. ¿Se acuerdan que queremos hablar de la neumatología apocalíptica? Y de la neumatología escatológica. Esos son títulos para que la gente se confunda. Es el Espíritu Santo en el Apocalipsis y el Espíritu Santo en la escatología. Pues tengo que decirle que gracias a Dios ya lo primero está hecho y lo segundo esta madrugada lo terminamos también. No tienen idea qué cosa linda. Mire otra vez el versículo 8. Mire lo que ahí aparece. Escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. ¿Para qué dice? Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Postrero. En griego, postrero último es eschatos, que donde viene la palabra escatología, y es parte de lo que necesitamos estudiar. Cuando hagamos eso, cuando empecemos eso, y estudiemos primero lo que es la escatología, y luego vayamos al libro de Apocalipsis, el Apocalipsis está hecho, y discúlpenme, para que se le enseñe a niñitos como esos. Y hay un reto, un desafío que yo quisiera desarrollar. Que usted me dé 10 niños de 10 años para enseñarle el Apocalipsis. Más bajito. No, pueden ser niños chiquitos de 10 años, no hay problema. Y le garantizo en el nombre del Señor que se me hará más fácil enseñarle el Apocalipsis a esos niños que a una persona adulta. El Apocalipsis es tan sencillo que Dios lo puso en nuestras manos. Es una cosa tan fácil de aprender que usted nomás tiene que aprenderse. Una pregunta, ¿cuántos dedos tiene la mano izquierda? ¿Y la mano derecha? Ya, eso es Apocalipsis. ¿Cuántas manos tiene un ser humano? Eso es Apocalipsis. ¿Es difícil aprenderse eso? Es una bobería. El libro se hizo de una manera tan hermosa, tan preciosa, para que los niños lo estudien. ¿Qué ha pasado? El enemigo engañó a los que crean métodos de estudio y lo complicó. ¿Esta es la mano derecha o la mano izquierda? ¿Y esta es la derecha o la izquierda? Vamos a ponerle nombre ahora, rapidito. Se van a aprender Apocalipsis en 2 minutos. ¿Están listos? ¿Apocalipsis en cuántos minutos? En 2 minutos. ¿Qué significa Apocalipsis y revelación? ¿Eso lo sabe todo el mundo o no? 1, 2. ¿En cuántas partes se divide el libro? 2. Una parte histórica, una parte escatológica. ¿Se la aprendió o no se la aprendió?
A ver, ¿se la aprendió o no se la aprendió? ¿Cuántas partes tiene el libro? ¿Qué significa Apocalipsis? Muy bien. ¿Cuántos dedos tiene la mano derecha? Entonces la parte histórica, ¿cuántas divisiones tiene? ¿Y cuántos dedos tiene la mano izquierda? ¿Cuántas divisiones tiene la parte escatológica? Pues ya te se aprendió el libro. ¿Es difícil aprenderse eso o es difícil? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Cómo se llaman esos dos dedos? ¿Cómo se llaman? Le vamos a cambiar el nombre. A este le vamos a llamar prólogo y a este le vamos a llamar epílogo. ¿Cómo se llama este? Prólogo. ¿Y este? Epílogo. Ya se aprendió el libro. ¿Es fácil o no es fácil? Repito, escúchenme, los adultos no me pueden entender porque están tan convencidos de que es difícil que no creen que es fácil. Entonces yo no voy a perder mi tiempo luchando con lo que usted ya creyó. No, yo quiero ver con niños. Apocalipsis para niños. Mi pregunta entonces, ¿cuántas divisiones tiene la parte histórica? Ya sacamos este que es el prólogo. ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Y la parte escatológica? ¿Y quién le dijo que tú no se aprende esa bobería? A ver, ¿se la aprende o no se la aprende? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿Apocalipsis es la revelación de quién? Entonces, en todo el Apocalipsis, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué animales ni qué animales? Es la revelación de Jesucristo. Oh, salida, mamá. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Pregunto, ¿es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Sí o no? Escuche ahora la cosa linda. Otra palabra rara, la palabra quiasmo. ¿Cuál es la palabra? Quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Una tontería también. Comparar la mano derecha con la mano izquierda. Es un quiasmo. Una comparación entre dos listas. La lista de la derecha, que es la parte histórica, la lista de la izquierda, que es la parte escatológica. Mi pregunta, ¿es difícil eso? No, es una tontería. ¿Quién no se aprende eso? Y mira, tiene 8 años y eso lo está aprendiendo. Yo no sé por qué los adultos son tan brutos. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué los adultos son tan brutos? Mira, ya se lo está aprendiendo. Cosa linda, mamacita mía, carajo. Cosa linda, mamá. Vamos a hacer un repaso y vamos a ver quién gana aquí ahora, adulto. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Ok, la pregunta primera es, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Es la revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, si yo leo el libro, ¿a quién tengo que buscar en el libro? A Jesucristo, porque andan buscando animales. ¿Quién quiere fuñir con animales? ¿A quién le importan los animales? Es Jesucristo que hay que buscar. ¿O no? ¿Cuántas partes se divide el libro? En 2 partes. La primera es la parte histórica y la otra la escato. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. ¿Cómo se llama este dedo? Pro. Y este dedo pi. ¿Quién nos aprende esa bobería? ¿Cuántas divisiones tiene la parte histórica y la parte escatológica? Y ya se acabó. Dígame que no. Señores, yo de corazón, olvídense de todo su prejuicio, toda su bobería. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Es más fácil mientras uno más profundiza. ¿Quieren ustedes que profundicemos un segundito más? A ver, ¿quieren o no quieren? Ahora viene la parte más fácil y más hermosa. Y es que la primera parte, la parte histórica, tiene 4 divisiones. Vamos a llamarle visiones. ¿Cómo la vamos a llamar? Visiones. Visión 1, visión 2, visión 3, visión 4. ¿Cuántas tiene? 4 visiones. Muy bien. Y vamos a llamarle a estas 4 también visiones. Si aquí hay 4, ¿cuál sería esta? 5, visión 6, visión 7 y visión 8. ¿Es difícil aprenderse eso? ¿Cuál es? 8 visiones. Caramba, óyeme. 8 visiones. ¿Y esta cuál es? La 1. ¿Y esta? 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 ¿Hay problema en eso? ¿Es fácil o no es fácil? Ahora escuchen ahora. Miren qué fácil se pone esto. Cuando usted lee el libro Buscando a Jesucristo, usted tiene que saber que la visión 1, cuando usted termina de leerla, tiene luego que es la visión 8. ¿Con quién va la 1? Con la 8. Y la 2 va con la 7. ¿Con quién va la 2? Con la 7. Y la 3 va con la 5. ¿Con quién va la 3? Con la 5.
y la 4 va con la 6. ¿Verdad que eso es una tontería? Es una tontería, una tontería. Es tontería, una tontería. Pero usted debe saber también que el prólogo, cuando usted lo lee, después tiene que leer el epílogo. Mi pregunta, seamos sinceros, yo le voy a pedir un favor ahora, de corazón, ayúdenme a mí. ¿Lo que he dicho es fácil o no es fácil? Ayúdenme, por favor. ¿Es fácil o no es fácil? Dios jamás, jamás pondría en riesgo la salvación de sus hijos. Jamás. Jamás. Satanás se encargó de que la gente en el tiempo del fin le tuviera terror al libro para que no conozcan a Jesucristo. Y la gente le ha huido al libro porque le creyeron a Satanás. Oiga, qué barbaridad. Apocalipsis, no, yo no voy para allá. Satanás se ríe. Los relajé, los engañé. Pero dígame usted, ¿no es Jesucristo la salvación? ¿Es Cristo Dios con nosotros? ¿Dio Cristo su vida por nosotros? ¿Lo dio todo por nosotros? Pero dígame usted, ¿cómo el último libro de la Biblia, el último, lo van a poner complicado? El Apocalipsis se lee diferente a todos los libros de la Biblia, pero de manera más fácil de leer. Cosa linda, mamacita linda. Les digo, oren, porque tengo ese proyecto en mi corazón. Tengo ese proyecto en mi corazón. Y es con niños. Yo con los adultos no quiero bregar. ¿Por qué? ¿Que ya están prejuiciados? ¿O no? Seamos sinceros, ¿están prejuiciados o no están prejuiciados? Cuando anuncian Apocalipsis, ¿qué es lo que ponen en las pantallas? Animales, bestias, y que el falso profeta, ay, madre mía, la imagen de la bestia, que el dragón. Y los chiquitos dicen, anda el demonio, ¿quién viene a esta cuestión? Pero si usted pusiera en los anuncios a Jesucristo montado en el caballo blanco, cosa linda, mamá, caminando entre los 7 candeleros, dice la cuna, el candelebro, cosa chula, mamá. Oiga, ¿es lindo o no es lindo eso? Ese que Jesucristo como ese cordero que fue inmolado. Ay, Señor. Espérese, yo no empecé a leer el libro Apocalipsis ayer. No, yo empecé a leer el libro Apocalipsis cuando tenía 18 años. Ya pasaron 50 ¿y cuánto? 45. A ver, 45. Son 45 años. Y le garantizo en el nombre del Señor que usted me da un niño, usted tiene 8. Este tipo está muy despierto, el tipo está en la cosa. Es cosa linda, Qué cosa linda, mamá. Ay, le han dañado el negocio al Señor. Le han metido miedo a la gente. Los métodos que los hombres han inventado para estudiar la Biblia han desgraciado a la humanidad. Apocalipsis es un libro hermoso y maravilloso. Dios lo creó. Mire si Dios es sabio. Dios lo compuso de una forma quiástica, que es una derivación de la palabra quiasmo, para que los malos no lo destruyeran el libro. Pero lo organizó y lo preparó para que usted pudiera comenzar a enseñárselo a sus hijos de que son bebés. Y te dirán, pastor, cuando usted llegue a su casa, y como eso está grabando, haga lo siguiente. Tome el libro de Apocalipsis en su mano. Léalo en la manera apropiada. En la introducción o la parte que se conoce como prólogo, lea el capítulo 1, los versículos 1 al 10. Y después cuando termine de esos 10 versículos, que es el prólogo, vaya y lea el epílogo, que es el capítulo 22, los versículos 6 al 21. Mire qué interesante. Usted empieza por lo primero y luego lee lo último. Y usted se asusta y se sorprende cuando usted ve que puede cortar lo último y pegárselo lo primero. Porque lo último va después que termina lo primero. Nadie lo lee así. ¿Se entendió? La visión 1 con la visión 8. Capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Capítulo 21, versículo 5 al capítulo 22, versículo 5. Pero nadie lo lee como debe leerse el libro, por eso no lo entiende. Pero si usted enseña a un niño, mira, ven, es de esta manera que se lee. Hay un amigo que conocí, yo espero que esté vivo todavía. Y en un proyecto que desarrollamos sobre el libro de Apocalipsis, con lo que le estoy diciendo,
Él es el dueño del derecho de una Biblia que se llama la Biblia 2000. Es la Biblia que imprime la Iglesia Adventista. Y un día me llamó alguien que lo conoce y me dijo que él era que tenía los derechos de esa Biblia. Y yo lo llamé y le dije, oiga, me dicen que usted tiene el derecho de la Biblia 2000. Y me dice, sí. Y entonces le dije, me gustaría hablar con usted. Y dice, ¿y quién me habla? Digo, le habla el pastor fulano de tal. No me diga, me dice él. Digo, sí. ¿Y cómo le puedo servir, pastor? ¿Qué usted quiere? Dígame, ¿qué es lo que usted quiere? Oye, como lo vi que se puso tan sabrosón, digo, yo quiero tener derecho de usar esa Biblia. Todos los derechos que usted quiera. Le voy a querer una carta con todos los derechos y se la voy a firmar. Digo, ¿usted está hablando en serio? Dice, completamente. Digo, pero mire, espérese que queremos hacer, sacar de la Biblia el Apocalipsis y formarlo, conformarlo como Dios lo reveló. Ponerlo al derecho, porque Dios tuvo que escribirlo a la izquierda para que no lo destruyeran. Haga lo que a usted le dé la gana. Oye, me escribió mi carta y me la firmé. Ahí tengo yo mi carta firmada, registrada y sellada. Lo único que como yo soy medio tonto, soy muy cuidadoso con lo que es ajeno. Pero con ese derecho yo puedo imprimir esa Biblia todas las veces que yo quiera. Pero Dios me libre. Dios me libre de hacer negocio. Yo le hago la pregunta. A ver, ¿ustedes le creen a Dios? Amén. Repito la pregunta. ¿Ustedes le creen a Dios? Claro. Amén. Y tercera pregunta. ¿Ustedes le creen a Dios? Sí. Oren entonces por ese proyecto. No quiero enseñarle el Apocalipsis a gente adulta. Es que se le hace difícil. Yo quisiera como coger una nueva generación de niños y mostrarle el libro al derecho. Miren, así fue que Dios lo reveló. Mire qué cosa linda. Le garantizo que cuando usted lo lee como va, su mente cambia. Y disculpen que la limonada fue tan extensa. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Recuerde, estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica. Mamacita linda, eso suena pesado, ¿no? El estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Y estamos trabajando con la forma en que Dios ordenó que se escribiera su palabra. Josué capítulo 1, versículo 7, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 7? Josué 1:7, ¿cómo dice? Josué capítulo 1, versículo 7, ¿cómo dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y qué dice el 8 ahora? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué cosa dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá. Ese libro de la ley, ¿quién lo escribió? Moisés. ¿Pero quién se lo dijo? Dios. Entonces, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. La pregunta viene ahora. ¿Qué promete Dios si usted acepta el desafío? Número 1 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa dice? Meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice Dios? Porque entonces, ¿qué dice Dios? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa dice? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué hay cristianos que le está yendo con el demonio? Que se lo está llevando el demonio. Porque hay cristianos que están fracasando en todo. Porque hay cristianos que se lo están, viven una vida arrastrada. Aquí está la promesa. Ahí está la promesa o no está. ¿Está o no está? ¿Qué es lo que dice la promesa? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice Dios? Y todo te saldrá bien. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Josué. Mi pregunta, no responda corriendo. ¿Hizo Josué conforme a todo lo que Dios dijo? Qué bueno que están pensando. ¿Hizo Josué conforme a todo lo que Dios le pidió? Qué bueno que están meditando. Josué metió la pata. Y la metió muy metida. Y eso empezó allí el diablo hasta que acabó con los judíos. ¿Recuerdan lo de Gabaón? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se dejó engañar. Le hizo juramento en nombre de Jehová. Pero seamos sinceros, ¿verdad? Que la mayoría de la gente hace la cosa sin consultar a Dios. Ni siquiera sin consultar la Biblia.
Porque si usted va a hacer un negocio y la Biblia dice no, no lo haga. Si alguien le hace una propuesta y la Biblia dice no, no lo haga. Isaías 8:20 que dice, a la ley, si no dijeron conforme a esto, ¿por qué no les ha? No haga nada que la Biblia diga que no. No importa quién sea su madre, quien sea, no. Su esposa, su hijo, su hija, su esposo, no importa quién sea. Dice, no, la Biblia dice que no. Y le garantizo en el nombre del Señor que usted verá la gloria de Dios. Amén. Capítulo 8, versículo 34, versículo 35. Josué 8, 34, 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y qué dice el 35? No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Por qué esa referencia? ¿A quién están diciendo al final? Mire ese grupo que menciona allí. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de quién. Número 1, toda la congregación de Israel. Oye, pero espera un momento. ¿Y por qué dice toda la congregación de Israel? Y ahora dice, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué nos está tratando de decir el escritor? Ustedes saben que por siempre se tomaban en cuenta a los hombres y no se tomaban muy en cuenta a las mujeres, ni a los niños, ni a los extranjeros. Pero ahora aquí, la lectura de la ley, la lectura de la palabra de Dios, había que tomar en cuenta ¿a cuánta gente? A todo el mundo. Si usted hace lo mismo, a usted le irá bien. A usted le irá bien. Porque Dios no miente. Primero de Reyes 2, 1 al 3. Primero de Reyes 2, 1 al 3. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Primero de Reyes 2, 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Primero de Reyes capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el 1? Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué dice ahora? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello, ¿qué cosa dice? Que emprendas. Mi pregunta, ¿cumple Dios sus promesas? Amén. ¿Es fiel Jehová? Isaías capítulo 5, versículo 24, versículo 25. Vamos a aterrizar por amor a algunas preguntitas que tenemos que tomar en cuenta. Isaías capítulo 5, versículo 24, versículo 25. ¿Hermosa la Biblia o no hermosa la Biblia? Isaías 5, 24, 25. ¿Qué dice el 24? Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, ¿qué dice ahora? Así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué cosa dice que va a pasar eso? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. ¿Y qué dice? Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay, mamacita linda. ¿Qué pasó? Ok, déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Se repite una y otra vez la ley de Moisés, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entendamos qué cosa es la ley de Moisés. Vamos al Salmo 19. Vamos al Salmo 19 para explicarlo de una manera más rápida, apropiada y mejor. Salmo 19, versículo 7 en adelante. ¿Qué dice el versículo 7? Salmo 19, versículo 7 en adelante. Dice que la ley de Jehová es ¿cómo? Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Sí saben ese cantito o no?
¿No se saben ese cantito? ¿Se lo saben o no lo saben? La ley de Jehová es perfecta. ¿No se lo saben? Ah, ustedes están flojos entonces. No se lo saben. Esa fue buena. Esa fue buena. Esa de los viejos. Esa fue buena. Jeremías 6:16. Vamos a tener que volver a los cantitos viejos entonces. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. La ley de Jehová, la Torá, se puede traducir también como las enseñanzas de Jehová. Mire usted los sinónimos de la ley de Jehová. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Mi pregunta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Entonces es la ley de Jehová. Ahora bien, toda esa ley de Jehová, esos mandamientos de Jehová, esos preceptos de Jehová, ¿cómo son? Versículo 7. Convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Alegra el corazón. Alumbra los ojos. Permanece para siempre. Todos justos. Mi pregunta entonces, ¿deberíamos llenarle la cabeza a los niños con la palabra de Dios? Amén. ¿Sí o no? Amén. Se hacen más inteligentes y más sabios. Dice Elena White, el estudio frecuente y sistemático de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Una memoria cómo? Retentiva y poderosa. ¿Pero qué cosa es que hace eso? El estudio y frecuente de la palabra de Dios. Yo se lo puedo decir por testimonio personal y también el testimonio de mis hijos. Muy bien. Finalmente, Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13. Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13. ¿Cómo dice Daniel 9, 11 al 13? Dice el versículo 11, Daniel 9, 11 al 13. ¿Cómo dice? Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, ¿qué dice ahora? Ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, ¿qué cosa? Pecamos. Si una gente está violando los mandamientos de Dios, si está violando los principios de Dios, si está violando las enseñanzas de Dios, no le puede ir bien. Y si le va bien, es una trampa. Le hago la pregunta, ¿le ofreció Satanás a Cristo los reinos de este mundo? Sí. Entonces Satanás ofrece los reinos de este mundo también. ¿Sí o no? Sí. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 13? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender, ¿qué cosa dice? Entender tu verdad. Y yo pregunto, ¿es fiel a sus promesas Dios? Amén. ¿Sí o no? Sí. Pero si usted no cumple con sus promesas, sus ideas y sus principios, ¿qué hace Jehová? Se retira. Samuel, David, Salomón. Cuando tenga tiempo, lea primero de Samuel capítulo 3, versículo 19, versículo 21 y el capítulo 4, versículo 1. Lea también, para conocer y entender a David, segundo de Samuel capítulo 23, versículo 2. Y para tener una idea de Salomón, lea Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, versículo 9, versículo 11. Pregunto, ¿escribió Samuel o no escribió? ¿Escribió David o no escribió? ¿Escribió Salomón o no escribió? Entonces cumplieron con el principio bíblico. Mi pregunta final, amigo, amiga, hermano, hermana,
¿Reconoce usted que necesitamos volver a la Biblia? ¿Sí o no? ¿Habló Dios? Sí. ¿Dio la orden de que se reiteraran sus palabras? Sí. Cuando usted lee la Biblia, no piense ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan, piense en Dios, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Amén. Si usted lo cree, Dios hará maravillas. ¿Acepta usted rendirse a la palabra de Dios? Amén. ¿Acepta usted darle derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu venga y le inspire a amar la Biblia? Amén. Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo venga, nos inspire en el estudio y conocimiento de su palabra. Dios, despiértenos antes que sea tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.